Muy bien, entonces pasamos a la guía número 6 que corresponde a función potencia. Contenido nuevo, contenido que está dentro de la priorización curricular. Así que comenzamos. El objetivo de la clase es conocer la función potencia a partir del modelamiento matemático. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar con la definición específica de función potencia, vamos a empezar con un pequeño problema. ¿Ya? Dice, la cantidad de basura en toneladas que se genera mensualmente por cada millón de habitantes en cierto país está representado en el siguiente gráfico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una función en donde tenemos la variable x, la variable y. ¿Ya? Entonces, la variable x corresponde al millón de millones de habitantes de un país. ¿Ya? Y acá las toneladas, en el eje Y, las toneladas de basura, ¿ya? Generadas por cierta cantidad de habitantes. En este caso, el eje X, que nos va a indicar millones de habitantes. Ya, por lo tanto, nuestra función que la tenemos está ahí. Ya, chiquillos, entonces una función f de x igual a 2.8 x elevado a 2. Si ustedes se dan cuenta, una función cuadrática. ¿Ya? Una función donde el x tiene un grado 2. Entonces nosotros conocemos ese tipo de funciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, por 1 millón de habitantes se generan 28 toneladas de basura. 2 millones de habitantes se generan, si ustedes se dan cuenta, perdón, acá es 2.8, debe ser ahí. ¿Ya? Así que debe haber un error ahí. Acá, si ustedes se dan cuenta, con 2 millones de habitantes, 11.2 toneladas de basura y así sucesivamente. 5 millones de habitantes, 70 toneladas de basura. Y así sucesivamente esto va creciendo. Si ustedes se dan cuenta, es una función creciente. Recordar que nosotros podemos ver que una función es creciente si esta función nosotros la miramos de izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha, sí. Ya tenemos que ver si va creciendo o decreciendo. En este caso la función es creciente. Obviamente si yo tengo más cantidad de habitantes, ¿qué va a ocurrir? Estos habitantes me van a generar más toneladas de basura. ¿Ya? Ya, entonces dice, ¿cuál es el dominio y el recorrido de esta función? Entonces recordando también qué era el dominio y qué era el recorrido. Entonces nosotros recordamos qué era el dominio y qué era el recorrido. El dominio y el recorrido, el dominio estaba asociado generalmente al eje X, ¿ya? Y tenía que ver yo, por ejemplo, acá en mi eje X, ¿dónde tenía gráfica? Si yo me doy cuenta, hacia el lado negativo del eje X no tengo gráfica de la función. Por lo tanto, no es parte de mi dominio. Ahora, si yo me voy desde el 0 hacia la derecha, si ustedes se dan cuenta hacia el infinito positivo, ¿qué va a ocurrir si tengo gráfica de mi función? ¿Ya? Por lo tanto, el dominio de la función serían los reales positivos y el 0. El recorrido, si ustedes recuerdan, estaba asociado al eje Y. Entonces, si nosotros observamos, yo no puedo tener cantidades negativas de basura tampoco. O cantidades negativas de habitantes, no puedo. ¿Ya? Entonces va a ser toneladas de basura, va a ser desde el 0, si ustedes se dan cuenta, hacia el infinito positivo, y ahí tenemos nuestra gráfica de la función. Si yo miro el eje Y, por ejemplo, acá, y miro para acá, sí, hay gráfica. De aquí para allá, miro para acá, hay gráfica. ¿Ya? Y a partir de esas cosas yo me voy a ir dando cuenta. ¿Ya? Entonces el dominio de la función son los reales positivos con el 0, de igual forma con el recorrido. La variable x representa millones de habitantes de cierto país y la variable y la cantidad de toneladas de basura que genera mensualmente un país por millón de habitantes. ¿Ya? Ahí tenemos la representación de cada variable. Después de eso dice, si en ese país hay aproximadamente 19,2 millones de habitantes, ¿cuántas toneladas de basura se generan mensualmente? Bueno, nosotros sabemos que en el eje X vamos a manejar todo lo que son los millones de habitantes. Por eso, si acá nos dice 19,2 millones de habitantes, nosotros sabemos que ese es el valor que tomaría nuestra X. Entonces, reemplazo en mi función que tengo acá arriba, ya reemplazo en mi función y me va a quedar de esa manera y me va a quedar 1032 toneladas de basura mensualmente. ¿Ya? Hay un aproximado. Eso es lo que se generaría en 19.2 millones de habitantes. Vamos con la otra gráfica. Si ustedes se dan cuenta, tenemos otra gráfica acá que dice la función que modela la cantidad de basura que se reduce a fin de mes en toneladas por cada millón de habitantes que recicla es. Entonces ahora tenemos que, imagínense, tenemos acá por ejemplo que el punto en el eje X van a ser los millones de habitantes que reciclan,
¿ya? Y acá vamos a tener la reducción de basura que se genera, ¿ya? Ahí dice la cantidad de basura que se reduce a fin de mes. Ya, entonces, si yo tengo 1 millón de habitantes que reciclan, la cantidad de basura, si ustedes se dan cuenta, a ver, claro, dice la cantidad de basura que se reduce a fin de mes en toneladas. Ya, entonces, claro, esto es lo que vamos a ir generando. Si yo tengo 1 millón de habitantes que recicla, eh, se van a... ¿Qué va a pasar con las toneladas específicamente? Si ustedes se dan cuenta, se reduce en 19,2 toneladas y así sucesivamente va avanzando. Si ustedes se dan cuenta, la función pareciera que a medida que yo voy avanzando en millones de habitantes, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Em, la basura que se reduce es menor, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Si observamos esto, el dominio y el recorrido son los reales positivos. Si ustedes se dan cuenta, el 0 aquí, si yo observo desde el 0 para allá, la gráfica se va acercando, pero da 0,02, 0,02 y no toca el eje X. Por lo tanto, el 0 no pertenece al dominio. Perdón, al recorrido porque estamos mirando desde acá. Si yo observo el dominio, que sería desde aquí el eje X hacia arriba, aquí tengo función, aquí tengo función, aquí también tengo función, y así sucesivamente, y esto va creciendo para arriba, pero no sé si va a llegar al 0. En este caso, yo se los puedo adelantar, no va a llegar al 0, porque si ustedes se dan cuenta, esto de acá, x elevado a 3, a menos 3, perdón, yo tendría que invertirlo, y me quedaría en 1 dividido en x elevado a 3. Y si el x queda abajo, como yo lo puse acá, miren, si el x queda abajo, ¿puede ser 0? ¿Ese x alguna vez? No, jamás va a poder ser 0. ¿Por qué? Porque si llegase a ser 0, todo esto no existe. ¿Ya? Entonces eso es lo que ocurre. Y después dice, ¿cuántos millones de habitantes deben reciclar en Chile para reducir la cantidad de basura en 0,01 toneladas? ¿Ya? Entonces, nuevamente lo que tenemos acá es básicamente la función, pero ahora nos están dando el Y, ya que es la cantidad de toneladas que específicamente queremos que se reduzca la basura. Entonces, debemos hacer lo siguiente. F de X sabemos que tiene que ser 0,01 toneladas porque yo eso es lo que quiero que se reduzca la basura y mi incógnita es la cantidad de habitantes que deben reciclar. Entonces, comienzo a realizar esto, despejo la ecuación, ya el x que está acá elevado a menos 3 sabemos que pasa abajo, ya con el exponente positivo, paso multiplicando al otro lado, el 0,01 pasa dividiendo, aplico raíz cúbica y me va a quedar que específicamente la cantidad de personas que deben reciclar en Chile, ya para que la basura se reduzca en 0,01 toneladas, ya específicamente debe ser de 12,4 millones de personas reciclando. Ya, y ahí tenemos el gráfico de la función. Ya, entonces, lo último para finalizar. Llamaremos función potencia a una función de la forma f de x igual a un a por un x elevado a n, donde x va a ser la variable, ¿ya? Y el a y el n van a ser parámetros, ya que se van a ir moviendo y me van a ir dando a mi gráfica. El a va a ser un número real distinto de 0 y el n un número entero distinto de 0 también, ¿ya? Cuyo dominio está en los números reales y su recorrido específicamente depende de a y n. Ya depende del a y n el recorrido. A es llamado coeficiente y el n es el exponente. Ya chiquillo, entonces acá va la tarea que me tienen que hacer, es una actividad de descubrimiento, porque específicamente ustedes tienen que concluir ciertas cosas a partir de los gráficos. ¿Ya? En su libro, en la actividad 2 de la página 141, el texto estudiante tercero y cuarto medio, el que les entregaron, ¿ya? En la instrucción deben ingresar, ahí aparece la instrucción clarita, deben ingresar a este enlace, también aparece el enlace, ingresan este código y les va a aparecer un GeoGebra. ¿Se acuerdan esos monitos que yo les ponía unos gráficos y yo iba moviendo un deslizador y la gráfica iba cambiando? ¿Ya? Les va a aparecer lo mismo
y tienen que resolver los ejercicios A, B, C y D de la página 141. ¿Ya? Eso chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego.